Imagina que sabes que te quedan pocas horas, que mañana todo habrá terminado, que las personas que amas van a presenciar lo peor que puede pasarte y que tienes una última noche, una última oportunidad de decir lo que nunca te atreviste a decir en público. ¿A quién se lo dirías? A la multitud que te sigue por los caminos, a los discípulos que todavía no entienden la mitad de lo que les has enseñado, o a la persona que más te conoce, la que más cerca ha estado, la única que ha demostrado una y otra vez que comprende lo que los demás no pueden comprender. Los evangelios canónicos nos cuentan que la noche antes de ser entregado, Jesús cenó con sus discípulos, partió el pan, compartió el vino, lavó los pies de Pedro, habló de traición. Pero lo que los evangelios canónicos no cuentan es lo que Jesús dijo a solas, lo que dijo cuando las cámaras, por decirlo de alguna forma, se apagaron, lo que dijo en la intimidad a la persona que los textos gnósticos llaman la compañera del Salvador, María Magdalena. Los textos que la Iglesia declaró heréticos y ordenó destruir contienen 5 revelaciones que Jesús supuestamente confió solo a ella, 5 secretos que los apóstoles varones no conocían, 5 enseñanzas tan peligrosas para la institución que tuvieron que ser enterradas en el desierto durante 1600 años para que sobrevivieran. Si te quedas conmigo hasta el final, descubrirás cuáles son esos 5 secretos, por qué Jesús eligió a Magdalena y no a Pedro para recibirlos, qué reacción provocaron entre los apóstoles cuando se enteraron. Antes de entrar en los 5 secretos, necesitas entender algo sobre la última noche de Jesús que los evangelios canónicos cuentan de forma incompleta. Los 4 evangelios coinciden en que Jesús cenó con los 12, pero Juan añade un detalle que los otros 3 omiten. En Juan 13:23, durante la cena, hay un discípulo recostado junto a Jesús, apoyado en su pecho. La tradición ha identificado a este discípulo como Juan, pero el texto griego no dice Juan, dice el discípulo al que Jesús amaba, sin nombre. Y esa expresión, el discípulo amado, ha generado un debate que dura siglos, porque hay investigadores que han planteado, basándose en análisis lingüísticos y contextuales, que el discípulo amado no era Juan, era María Magdalena, Ramón. Jusino, investigador del cristianismo primitivo, publicó un análisis detallado argumentando que el 4.º evangelio fue originalmente atribuido a María Magdalena y que su nombre fue sustituido por el del discípulo amado cuando la Iglesia posterior necesitó eliminar la autoridad femenina. No todos los académicos aceptan esta teoría, pero el hecho de que el discípulo amado nunca sea identificado por nombre en el Evangelio de Juan es un silencio que dice mucho. ¿Por qué ocultar el nombre de la persona más cercana a Jesús? ¿A quién beneficia ese anonimato? Sea como fuere, lo que es indiscutible es que existían enseñanzas privadas de Jesús que no fueron compartidas con todos los discípulos. El propio Marcos lo confirma en el capítulo 4, versículo 34. Sin parábolas no les hablaba, pero a sus discípulos en privado les explicaba todo. Les explicaba todo. En privado, Jesús tenía un nivel de enseñanza público y un nivel privado, y la pregunta es quién recibía el nivel más profundo de ese nivel privado. ¿Los textos prohibidos responden esa pregunta sin ambigüedad? Era María Magdalena. El primer secreto está en el Evangelio de María, descubierto en 1896 en un mercado de antigüedades de El Cairo. El papiro, conocido como Papiro de Berlín 8502, contiene un diálogo entre Jesús y María Magdalena donde él le revela algo que cambia completamente la comprensión de la salvación. Pero antes de contarte qué dice, ¿necesitas saber algo sobre este papiro? Porque la historia de cómo llegó hasta nosotros es casi tan reveladora como su contenido. El manuscrito fue comprado por un académico alemán llamado Karl Reinhard en una tienda de antigüedades en El Cairo. Lo adquirió en 1896 y lo envió al Museo de Berlín, pero no fue publicado hasta 1955, 59 años después. ¿Por qué un texto tan importante tardó casi 6 décadas en ser publicado? Primero fue la burocracia académica, después la Primera Guerra Mundial, después la Segunda Guerra Mundial, la inundación de la imprenta que iba a publicarlo, accidente tras accidente, a retraso tras retraso.
como si algo no quisiera que este texto viera la luz, y cuando finalmente se publicó, los investigadores descubrieron que faltan páginas. Páginas arrancadas del manuscrito. Las páginas 1 a 6 y las páginas 11 a 14 no están, se perdieron. O fueron eliminadas, nadie sabe cuándo ni por quién. Lo que tenemos es un texto incompleto. Imagina lo que dirían las páginas que faltan. Jesús le dice a Magdalena que el pecado no existe como entidad separada, que el pecado no es una cosa que está fuera de ti esperando para atraparte. Le dice textualmente: no hay pecado, sino que vosotros lo creáis cuando hacéis las cosas que son de la naturaleza del adulterio, al que se llama pecado. El pecado no existe, vosotros lo creáis. ¿Entiendes lo que Jesús está diciendo según este texto? Que el pecado no es una realidad objetiva impuesta desde fuera. Es una creación humana, algo que fabricamos nosotros cuando nos separamos de nuestra verdadera naturaleza. No hay un catálogo de pecados dictado por un Dios vigilante. Hay una naturaleza humana que, cuando se desvía de sí misma, genera sufrimiento, y ese sufrimiento es lo que llamamos pecado. Según los investigadores que han estudiado este pasaje, esta enseñanza destruye la base del sistema penitencial cristiano. Si el pecado no existe como entidad separada, entonces no necesitas confesarte. No necesitas que un sacerdote te absuelva. No necesitas sacramentos que borren una mancha que en realidad no existe. Lo que necesitas es reconectar con tu verdadera naturaleza. ¿Entiendes ahora por qué este texto tuvo que ser destruido? Y hay un detalle más sobre este primer secreto que me parece fascinante. Porque la enseñanza de que el pecado es una creación humana no aparece solo en el Evangelio de María. San Pablo, dentro de la propia tradición canónica, dice algo parecido en Romanos 14:14. Sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Nada es inmundo en sí mismo. La impureza está en la mente del que la percibe, no en la cosa en sí. Es la misma idea que Jesús confía a Magdalena en el Evangelio de María, pero dicha de forma más cautelosa, más diplomática, menos directa, como si Pablo conociera la enseñanza, pero no se atreviera a llevarla hasta sus últimas consecuencias. Magdalena sí se atrevió, y por eso recibió la versión sin filtro. Un amigo teólogo me dijo una vez algo que me dejó pensando durante semanas. Me dijo: si el pecado no existe como entidad separada, entonces el infierno tampoco, porque el infierno es el lugar donde vas por tus pecados. Y si los pecados son creaciones humanas, entonces el infierno también lo es una herramienta de control. Asustas a la gente con el infierno, le dices que sus pecados la van a llevar ahí, la confesión, los sacramentos, la obediencia a la Iglesia. Es un negocio perfecto. Creas el problema y vendes la solución. Y la primera enseñanza de Jesús a Magdalena destruye ese negocio de raíz. El segundo secreto aparece en el mismo Evangelio de María, pero en un pasaje diferente. Después de que Jesús parte, los discípulos están asustados. No saben qué hacer, y María les dice que no lloren, que Jesús les dejó enseñanzas suficientes. Entonces les revela una visión que Jesús le había confiado en privado. Una visión sobre el alma y su viaje después de abandonar el cuerpo. Jesús le enseñó a Magdalena que el alma, al partir de este mundo, debe atravesar 4 poderes que intentan retenerla. El primer poder es la oscuridad, el segundo es el deseo, el tercero es la ignorancia, y el cuarto, el más difícil de superar, es la ira del que busca dominar 4 obstáculos. No demonios con cuernos, no fuego eterno, no un juicio donde un Dios airado te condena, 4 estados interiores que el alma debe superar mediante el conocimiento de sí misma. Y cuando el alma supera el cuarto poder, la ira del que busca dominar alcanza lo que Jesús llama el silencio, el reposo, la unión con lo divino. Según los investigadores que han analizado este pasaje, los 4 poderes no son entidades externas, son estados psicológicos. La oscuridad es la inconsciencia, el deseo es el apego, la ignorancia es la falta de autoconocimiento y la ira del que busca dominar es la sumisión al poder de otro sobre tu conciencia, es decir, las instituciones que te dicen qué pensar, qué creer y cómo salvarte. El cuarto obstáculo para la liberación del alma
según lo que Jesús confió a Magdalena, es la obediencia ciega a quienes reclaman autoridad sobre tu espíritu. ¿Te das cuenta de lo que esto implica? Jesús se está diciendo que la propia Iglesia, cualquier institución que reclame el poder de dominar tu vida espiritual, es el último obstáculo que tu alma debe superar para ser libre. Piénsalo un momento. Jesús no está describiendo un viaje por el inframundo griego con ríos de fuego y demonios con tridentes. Está describiendo un mapa psicológico, un mapa interior. Oscuridad, deseo, ignorancia, sumisión. Son las 4 cadenas que mantienen al ser humano atrapado en una existencia limitada, y lo extraordinario es que este mapa no necesita ni sacerdotes ni templos para ser recorrido. Lo recorres tú, dentro de ti, con las herramientas de la autoconciencia y la verdad. Según los investigadores que han comparado este pasaje con otras tradiciones espirituales, existe un paralelismo notable con las enseñanzas budistas sobre los kleshas, los venenos mentales que impiden la iluminación. La ignorancia, el apego, la aversión son prácticamente los mismos obstáculos que Jesús describe a Magdalena, formulados con otro lenguaje pero apuntando al mismo destino. La liberación interior. Esto sugiere que Jesús conocía tradiciones espirituales mucho más amplias de lo que la Iglesia ha admitido, y que las enseñanzas que confió a Magdalena en privado contenían una sabiduría universal que trascendía el marco del judaísmo del siglo I. Y hay algo más sobre el cuarto poder, la ira del que busca dominar, que me parece especialmente revelador para nuestro tiempo, porque no se refiere solo a las instituciones religiosas. Se refiere a cualquier sistema que reclame autoridad absoluta sobre tu manera de pensar y de vivir, cualquier ideología que te diga que sin ella estás perdido, cualquier estructura que te convenza de que no puedes encontrar la verdad por ti mismo. El cuarto poder es el miedo a la libertad, y Jesús, según lo que confió a Magdalena, dice que ese miedo es el último obstáculo antes de alcanzar el silencio, el reposo, la unión con lo divino. El tercer secreto lo encontramos en el Evangelio de Felipe, descubierto en Nag Hammadi en 1945. Este texto contiene una enseñanza que Jesús transmitió sobre lo que él llama la cámara nupcial. No es lo que parece a primera vista. La cámara nupcial, según el Evangelio de Felipe, es el misterio más alto del cristianismo original, superior al bautismo, superior a la Eucaristía, superior a la unción. El texto dice: el Señor hizo todo en un misterio, un bautismo y una unción y una Eucaristía y una redención y una cámara nupcial. La cámara nupcial es descrita como la unión de los opuestos, lo masculino y lo femenino, lo humano y lo divino, lo visible y lo invisible. No es una ceremonia de matrimonio, es la experiencia de reunificación del alma con su origen divino. El texto dice que cuando Adán y Eva estaban unidos, no existía la separación ni el sufrimiento. Fue la separación lo que introdujo el sufrimiento en el mundo, y la cámara nupcial es el misterio que restaura esa unión original. Según los investigadores que han estudiado este concepto, la cámara nupcial representa una práctica espiritual donde el iniciado experimenta directamente la unión con lo divino sin mediación sacerdotal. Es la experiencia mística más alta y Jesús la transmitió como el sacramento supremo. Pero este sacramento no requiere sacerdotes, no requiere templos, no requiere autorización eclesiástica. Requiere solo 2 cosas: conocimiento interior y la presencia de lo divino en ti mismo. La Iglesia adoptó los otros sacramentos, el bautismo, la Eucaristía, la unción, y los convirtió en rituales administrados por sacerdotes. Pero la cámara nupcial fue eliminada completamente porque era el sacramento que hacía innecesarios a todos los demás, y hacía innecesarios a quienes los administraban. Y hay algo más sobre la cámara nupcial que necesitas saber, porque no era una idea abstracta, era una práctica. Las comunidades valentinianas del siglo II, fundadas por Valentín de Alejandría, uno de los maestros gnósticos más influyentes del cristianismo primitivo, celebraban un ritual que llamaban exactamente así, la cámara nupcial. Ireneo de León, el obispo que dedicó su vida a combatir lo que él llamaba herejías,
describe en su obra contra las herejías que los valentinianos tenían un espacio sagrado donde los iniciados experimentaban lo que ellos llamaban la reunificación de los opuestos. No era un acto físico, era un acto de conciencia. El iniciado entraba en un estado de meditación profunda donde experimentaba la disolución de todas las dualidades, masculino y femenino, interior y exterior, humano y divino. A todo se fundía en una experiencia de unidad absoluta, y de esa experiencia, según los valentinianos, el iniciado salía transformado. Ya no era la misma persona, había recordado su origen, había vuelto a casa. Ireneo estaba horrorizado, no porque la práctica fuera inmoral, porque era eficaz, porque los valentinianos tenían una experiencia directa de lo divino que no requería la mediación de ningún obispo. Y si la gente podía experimentar a Dios directamente, ¿para qué necesitaba Ireneo? ¿Para qué necesitaba obispos, sacerdotes, iglesias? Es revelador que las comunidades valentinianas fueran las más perseguidas del cristianismo primitivo, más que los marcionitas, más que los ebionitas, más que cualquier otro grupo, porque los valentinianos no solo tenían ideas diferentes, tenían una práctica que funcionaba, que daba resultados, que producía personas transformadas que ya no necesitaban la institución, y eso era imperdonable. Hay algo que conecta la cámara nupcial con otro texto prohibido que confirma que esta enseñanza era central en el mensaje secreto de Jesús. En el Evangelio de Tomás, Logión 22, los discípulos le preguntan a Jesús cómo entrar en el reino, y Jesús responde con una de las enseñanzas más radicales que se le atribuyen: cuando hagáis de los dos uno, y hagáis lo interior como lo exterior, y lo exterior como lo interior, y lo de arriba como lo de abajo, y cuando hagáis lo masculino y lo femenino en uno solo, de modo que lo masculino no sea masculino ni lo femenino sea femenino, entonces entraréis en el reino. Lee eso otra vez despacio. Cuando hagáis de los dos uno, cuando lo masculino y lo femenino sean uno, entonces entraréis en el reino. Es la misma enseñanza que la cámara nupcial, la misma idea de que la salvación no viene de creer algo, sino de unificar lo que está dividido dentro de ti. Y aparece en dos textos diferentes, el Evangelio de Felipe y el Evangelio de Tomás, encontrados en el mismo lugar, Nag Hammadi, pero escritos por comunidades diferentes. Eso significa que esta enseñanza no era de una secta marginal, era una tradición amplia compartida por múltiples comunidades cristianas primitivas que la consideraban la enseñanza central de Jesús. Y todas estas comunidades fueron destruidas. Los valentinianos fueron perseguidos hasta la extinción en el siglo IV. Los gnósticos de Egipto fueron forzados a enterrar sus textos para salvarlos. Las comunidades sirias que preservaban el Evangelio de Tomás fueron absorbidas o eliminadas. Una por una, todas las comunidades que enseñaban la cámara nupcial, la unión de los opuestos, el acceso directo a lo divino sin intermediarios, fueron borradas del mapa, y cada vez que una de estas comunidades desaparecía, los 5 secretos que Jesús había confiado a Magdalena perdían una voz más, hasta que solo quedó el silencio. Y las vasijas de barro enterradas en el desierto. Hace unos años conseguí acceso al Museo Copto de El Cairo, donde se conservan algunos de los códices originales de Nag Hammadi. El museo está en el Viejo Cairo, en el barrio copto, a pocos metros de la iglesia colgante de la Virgen María. Para llegar hay que cruzar callejuelas estrechas donde el olor a especias se mezcla con el del polvo de siglos. El museo es un edificio discreto, casi anodino por fuera, pero lo que guarda dentro es de los tesoros más importantes de la historia del cristianismo. Me acompañó un conservador llamado Yusef, un hombre tranquilo que llevaba más de 15 años cuidando los manuscritos. Le pregunté directamente qué pensaba él sobre los textos gnósticos, sobre si contenían enseñanzas reales de Jesús. Su respuesta me dejó sin palabras. Me dijo: mira, yo soy cristiano copto, mi iglesia tiene 2000 años, y nosotros nunca destruimos estos textos. Los monjes que los enterraron en Nadie eran coptos, los enterraron para protegerlos, no para destruirlos. Los protegieron de Roma, no de Dios. Le pregunté por qué creía que los enterraron en vez de destruirlos como ordenó Atanasio, y me dijo algo que llevo grabado desde entonces. Porque sabían lo que contenían,
y sabían que algún día alguien vendría a buscarlos. Esos monjes no estaban escondiendo herejía, estaban guardando verdad. Le pregunté si había leído los pasajes donde Jesús habla a solas con Magdalena. Sonrió. Claro que los he leído, y te diré algo. En nuestra tradición copta, María Magdalena nunca fue una pecadora, siempre fue la discípula amada. Fue Roma la que la convirtió en otra cosa. Nosotros no. Esa conversación confirmó algo que ya sospechaba. La destrucción de las enseñanzas privadas de Jesús a Magdalena no fue una decisión del cristianismo, fue una decisión de Roma, y no todo el cristianismo obedeció. El cuarto secreto lo encontramos en un texto llamado Diálogo del Salvador, también de la biblioteca de Nag Hammadi. En este texto Jesús mantiene una conversación con 3 discípulos, Mateo, Judas Tomás y María Magdalena. Y es María la que formula las preguntas más profundas y recibe las respuestas más reveladoras. Jesús enseña en este diálogo que la mente es el lugar donde reside lo divino. Dice textualmente: la mente es la guía, pero la razón es lo que da forma. La mente lleva a lo que es imperecedero, y entonces María le pregunta algo extraordinario. Le dice: dime, Señor, ¿por qué he venido a este lugar? ¿Para beneficiarme o para sufrir? Y Jesús le responde: tú haces manifiesta la abundancia del que revela. Lee eso con cuidado. Tú haces manifiesta la abundancia del que revela. Jesús le está diciendo a Magdalena que ella es la manifestación visible de la revelación divina, que su presencia en el mundo hace visible lo que Dios quiere revelar. No es un cumplido, es una declaración teológica. Magdalena no es una discípula que recibe pasivamente, es la manifestación activa de la voluntad divina de revelarse. Según los investigadores que han estudiado el diálogo del Salvador, esta declaración coloca a Magdalena en un nivel de autoridad espiritual que ningún otro discípulo alcanza en ningún texto canónico o apócrifo. Jesús está diciendo que ella es el canal a través del cual la verdad divina se manifiesta en el mundo, y el texto registra que después de este intercambio, el narrador añade: ella lo dijo como mujer que había comprendido el todo, como mujer que había comprendido el todo. No como Pedro, que negó 3 veces, no como Tomás, que necesitó meter el dedo en las heridas, como mujer que había comprendido el todo. ¿Qué iglesia se construye sobre eso? Ninguna que necesite excluir a las mujeres del sacerdocio, ninguna que necesite convertir a Magdalena en pecadora para justificar su exclusión. Por eso este texto tuvo que desaparecer. Pero hay algo más en el diálogo del Salvador que quiero que conozcas. Porque en el mismo texto Jesús hace una distinción que es clave para entender por qué eligió a Magdalena. Dice que hay 3 tipos de discípulos: los que escuchan pero no comprenden, los que comprenden pero no practican, y los que comprenden y practican y se convierten en luz. Magdalena pertenece al tercer grupo. No solo escucha, no solo comprende, se convierte en luz, y eso es exactamente lo que significa la frase que el narrador usa para describirla: la mujer que había comprendido el todo. Comprender el todo no es un acto intelectual, es un acto de transformación. Magdalena no sabía cosas sobre Dios, Magdalena había experimentado a Dios, y esa diferencia es la que la hacía peligrosa para cualquier institución que necesitara ser la mediadora entre lo humano y lo divino. Si Magdalena había experimentado a Dios directamente, sin mediación, sin sacerdotes, sin sacramentos, entonces cualquier persona podía hacerlo. Y si cualquier persona podía hacerlo, la Iglesia perdía su razón de existir, no su razón espiritual, su razón de poder. El diálogo del Salvador también contiene otro pasaje que los investigadores consideran extraordinario. Jesús dice: destruid lo que os persigue, que es la ignorancia, y sed vigilantes, porque la verdad es libre. La verdad es libre, no está guardada en un templo, no está custodiada por sacerdotes, no tiene precio ni condiciones. Es libre, y el obstáculo que impide acceder a ella no es el pecado, es la ignorancia, la misma ignorancia que es el tercer poder que el alma debe superar según el segundo secreto. Todo conecta. Los 5 secretos no son enseñanzas aisladas. Son un sistema completo de liberación espiritual que Jesús diseñó y que confió a la persona que más capacitada estaba para transmitirlo. El 5.º secreto es quizá el más perturbador de todos.
Aparece en un texto llamado Evangelio de Bartolomé, conocido también como las preguntas de Bartolomé, preservado en versiones griega, latina y eslava. El texto narra que después de resucitar, Jesús reunió a sus discípulos y les dijo que podían preguntarle cualquier cosa. Bartolomé le pidió que les revelara el misterio más grande de todos, y Jesús respondió con algo que dejó a los discípulos aterrorizados. Les dijo que cuando descendió a los lugares inferiores, a las regiones donde las almas esperaban, las puertas del Hades se abrieron ante él, que las fuerzas que custodiaban esas regiones cayeron ante él, y que liberó a las almas que estaban prisioneras allí desde el principio de los tiempos. Pero lo revelador no es el descenso en sí, que aparece también en el credo apostólico. Lo revelador es lo que el texto dice que ocurrió después. Cuando Jesús terminó de describir esto, se volvió hacia María Magdalena y le dijo que a ella le había revelado la parte que los demás no podían soportar, la parte que no les contó a los otros. Y Bartolomé confirma esto cuando dice: es verdad, porque cuando hablaste con ella en privado, temblamos todos. Los propios discípulos reconocen que Jesús le contaba cosas a Magdalena que a ellos les causaban temor, que no podían soportar. ¿Qué enseñanza puede ser tan profunda que los propios apóstoles no pueden asimilarla? Según los investigadores que han analizado este texto, lo que Jesús confió a Magdalena en privado era el conocimiento completo de la estructura del cosmos. No solo la parte luminosa, también la parte oscura, el funcionamiento completo de la realidad, incluyendo los niveles que normalmente están vedados a la comprensión humana. Magdalena era la única capaz de recibir esa enseñanza sin quebrarse, y por eso Jesús la eligió a ella. Hay un detalle más en el Evangelio de Bartolomé que quiero que conozcas, porque conecta directamente con los otros 4 secretos. En el mismo texto, Jesús describe que durante su descenso a las regiones inferiores encontró almas que habían estado prisioneras durante eones, no prisioneras por castigo divino, prisioneras por ignorancia, almas que no sabían quiénes eran, que habían olvidado su origen divino, que vivían en la oscuridad no porque un Dios las hubiera condenado, sino porque nadie les había revelado la verdad sobre su propia naturaleza. ¿Te das cuenta? El infierno que Jesús describe en este texto no es un lugar de castigo, es un lugar de olvido, y la salvación no viene de un sacrificio externo, viene de alguien que baja y te recuerda quién eres. Eso es lo que Jesús hizo según el Evangelio de Bartolomé. Bajó y recordó a las almas perdidas su verdadera naturaleza. Y eso es exactamente lo que Magdalena hacía en la superficie: transmitir las enseñanzas que despiertan al ser humano de su olvido. Jesús en las profundidades y Magdalena en el mundo. Los dos haciendo lo mismo, despertar almas. Y lo que los apóstoles no podían soportar no era una descripción del inframundo. Era la comprensión de que Magdalena tenía la misma función que Jesús, que ella no era una seguidora, era una igual, una compañera en la misión más profunda que existe: despertar a la humanidad de su sueño. Un especialista en cristianismo primitivo me explicó una vez que la palabra griega koinonos, que el Evangelio de Felipe usa para describir la relación entre Jesús y Magdalena, no significa solo compañera en el sentido de pareja, significa socia, colaboradora, alguien que comparte la misma obra, la misma misión, el mismo nivel de autoridad. Jesús y Magdalena no eran maestro y alumna, eran socios en una empresa espiritual cuyo objetivo era despertar a la humanidad. Para una institución que se construyó sobre la idea de que solo los hombres podían liderar, era absolutamente intolerable. Y hay un texto más que quiero que conozcas antes de que veamos los 5 secretos juntos. Un texto que confirma que las enseñanzas privadas de Jesús a las mujeres eran una práctica constante, no un caso aislado con Magdalena. Se llama el Evangelio de los Egipcios y Clemente de Alejandría, uno de los padres de la Iglesia del siglo II, lo cita directamente. En este Evangelio, Salomé, otra mujer del círculo íntimo de Jesús, le pregunta cuándo llegará el reino, y Jesús le responde: cuando pisoteéis el vestido de la vergüenza y cuando los dos sean uno, y el macho con la hembra no sean ni macho ni hembra. La misma enseñanza, otra vez, la unión de los opuestos, la disolución de las dualidades,
el acceso al reino mediante una transformación interior que no requiere intermediarios, y se lo dice a una mujer otra vez, no a Pedro, no a Juan, no a ninguno de los 12, a Salomé. Clemente de Alejandría cita este texto, pero se apresura a decir que no debe ser interpretado literalmente. ¿Por qué? Porque si lo interpretas literalmente, Jesús está diciendo que el camino al reino pasa por trascender todas las categorías, incluidas las de género, las de jerarquía y las de autoridad institucional. Y eso era exactamente lo que Clemente, como líder de una institución, no podía permitir. Lo fascinante es que Clemente conocía este texto, lo citaba, reconocía su existencia, pero lo neutralizaba con su interpretación. No podía destruirlo porque en el siglo II todavía circulaba demasiado ampliamente. Así que hizo lo siguiente mejor, lo declaró verdadero pero mal interpretado, y ahí tienes la estrategia de la Iglesia en una sola maniobra. No destruir la verdad, controlar su interpretación. Ahora quiero que veas los 5 secretos juntos, porque separados son poderosos, pero juntos dibujan algo demoledor. Primero, el pecado no existe como entidad separada, es una creación humana. Segundo, el alma se libera superando 4 poderes interiores, y el último es la sumisión a quienes reclaman autoridad sobre tu espíritu. Tercero, el sacramento más alto es la cámara nupcial, la unión directa con lo divino, sin intermediarios. Cuarto, Magdalena es la manifestación activa de la revelación divina en el mundo, la mujer que comprendió el todo. Quinto, Jesús le confió a ella el conocimiento completo de la realidad, incluyendo partes que los propios apóstoles no podían asimilar. ¿Qué iglesia puede construirse sobre estas 5 enseñanzas? Ninguna. Si el pecado no existe como entidad separada, no hay confesión. Si el último obstáculo es la sumisión a la autoridad espiritual de otros, no hay jerarquía. Si el sacramento supremo no requiere sacerdotes, no hay clero. Si Magdalena es la autoridad espiritual máxima, no hay papado masculino. Si el conocimiento completo de la realidad fue dado a una mujer, no hay exclusión femenina. Estas 5 enseñanzas, tomadas juntas, hacen imposible la existencia de la Iglesia católica tal como la conocemos. No la cuestionan, no la reforman, la hacen innecesaria. ¿Y eso explica por qué fueron destruidas con tanta ferocidad? No porque fueran falsas, porque eran demasiado verdaderas para el poder que necesitaba construirse sobre su silencio. Y hay algo más que quiero que entiendas, porque la reacción de los apóstoles varones ante estas revelaciones es tan reveladora como las revelaciones mismas. En cada texto donde Magdalena comparte lo que Jesús le confió en privado, Pedro reacciona con hostilidad. En el Evangelio de María, Pedro dice, ¿acaso habló con una mujer sin que nosotros lo supiéramos? Debemos cambiar nuestras costumbres y escucharla a ella. En cada caso es Leví, no Pedro, quien defiende a Magdalena. Leví dice, Pedro siempre ha sido impulsivo. Si el Salvador la consideró digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Ciertamente el Salvador la conocía muy bien, por eso la amó más que a nosotros. Esa tensión no es anecdótica. Según los investigadores que han estudiado el cristianismo primitivo, refleja un conflicto real entre 2 visiones del movimiento de Jesús. La visión de Pedro, institucional, jerárquica, masculina, basada en la autoridad apostólica, y la visión de Magdalena, mística, igualitaria, basada en la experiencia directa de lo divino. Cuando la visión de Pedro ganó, la de Magdalena tuvo que ser eliminada, no debatida, no superada por argumentos, eliminada, los textos destruidos, la imagen de Magdalena desfigurada, su autoridad borrada de la memoria colectiva, y los 5 secretos que Jesús le confió enterrados en el desierto. Y lo que hace esto más doloroso es que la visión de Magdalena no era marginal en el cristianismo primitivo, era mayoritaria en muchas comunidades. Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 16, saluda a una mujer llamada Junia y la llama destacada entre los apóstoles, una mujer apóstol. En Romanos 16, en la propia Biblia canónica, durante siglos, los traductores cambiaron el nombre Junia por Junías, un nombre masculino inexistente en el mundo romano, para ocultar que Pablo reconocía a una mujer como apóstol. Pero los manuscritos originales dicen Junia, un apóstol. En la carta más importante de Pablo,
También en Romanos 16, Pablo menciona a Febe y la llama diáconos de la iglesia de Cencreas, diáconos. La misma palabra que se traduce como diácono cuando se refiere a un hombre, pero cuando se refiere a Febe la traducen como servidora o ayudante. La misma palabra griega, dos traducciones diferentes según el género. ¿Eso no es traducción? Y en Colosenses 4:15, Pablo envía saludos a Ninfa y a la iglesia que se reúne en su casa. Una mujer que tiene una iglesia en su casa, que lidera una comunidad, que ejerce autoridad espiritual. Todo esto está en las cartas de Pablo en la Biblia canónica, no en textos gnósticos, no en evangelios prohibidos en la Biblia que puedes comprar en cualquier librería. Las mujeres lideraban comunidades en el cristianismo primitivo. Eso no es teoría, es un dato bíblico que la propia Iglesia no puede negar. Y si las mujeres lideraban comunidades, si una mujer era apóstol, según Pablo, si Febe era diáconos exactamente igual que los hombres, entonces la visión de Magdalena, la visión que incluía lo femenino sagrado como parte esencial del mensaje de Jesús, no era una herejía marginal. Era la práctica real de las primeras comunidades. La herejía, si hubo alguna, fue eliminarla, y cuando se eliminó exactamente, hay una fecha que deberías conocer, el año 364, el Concilio de la Odisea. En ese concilio se aprobó el Canon 11, que prohibía nombrar a mujeres como presidentas de iglesias, y el Canon 44, que prohibía la entrada de mujeres al altar. Hasta el año 364 las mujeres podían presidir iglesias. Hasta el año 364 las mujeres podían entrar al altar. Es la propia legislación de la Iglesia la que demuestra que antes de esa fecha las mujeres ejercían funciones que después fueron prohibidas. No prohíbes algo que no existe. Si apruebas una ley que dice las mujeres no pueden presidir iglesias, es porque las mujeres estaban presidiendo iglesias y necesitabas una ley para impedirlo. El Concilio de la Odisea no creó una tradición, destruyó una. La tradición de las mujeres como líderes espirituales en el cristianismo primitivo. La tradición que empezaba con María Magdalena y sus 5 secretos y que se extendía a Junia, Febe, Ninfa y cientos de mujeres cuyos nombres fueron borrados de los registros. La misma tradición que los textos gnósticos preservaron y que los monjes de Nag Hammadi enterraron en el desierto para que algún día alguien la encontrara. Pero no pudieron enterrarlos para siempre. En 1896 apareció el Evangelio de María en el Cairo. Los textos sobrevivieron porque alguien, hace 1600 años, decidió que estas enseñanzas eran más importantes que la obediencia a un obispo. Y hay algo que me parece profundamente significativo. La Iglesia copta de Egipto, una de las iglesias cristianas más antiguas del mundo, nunca convirtió a Magdalena en pecadora, nunca la difamó, nunca la redujo a una figura secundaria. En la tradición copta, María Magdalena siempre fue la discípula amada, la testigo principal de la resurrección, la mujer que comprendió lo que los hombres no pudieron comprender. Y los monjes coptos fueron los que enterraron los textos de Nag Hammadi para protegerlos, no para destruirlos, para protegerlos de Roma, de la ortodoxia que venía a borrar todo lo que no encajara en su versión del cristianismo. Esos monjes sabían lo que hacían. Sabían que estaban guardando la voz de Jesús hablándole a Magdalena, y sabían que algún día alguien vendría a desenterrarla. Ese día fue el 9 de diciembre de 1945. Un campesino llamado Muhammad Alia Saman encontró una vasija de barro sellada en las arenas de Nag Hammadi. Dentro había 52 textos que cambiaron para siempre nuestra comprensión del cristianismo primitivo. Textos que llevaban 1600 años esperando en el desierto, esperándote a ti, y hoy, mientras escuchas esto, los 5 secretos que la Iglesia intentó borrar están disponibles para cualquiera que quiera leerlos. El pecado como creación humana, los 4 poderes que el alma debe superar, la cámara nupcial como sacramento supremo, Magdalena como manifestación de la revelación divina, y el conocimiento completo que Jesús confió solo a ella. Puedes ignorar esto. Puedes volver a la versión que te enseñaron, la del Jesús que solo hablaba con hombres, la de la Magdalena pecadora, la del pecado como mancha que solo un sacerdote puede borrar,
o puedes buscar estos textos por ti mismo. Lee el Evangelio de María, lee el Evangelio de Felipe, lee el Diálogo del Salvador, están traducidos, están disponibles, y lo que encuentres ahí no destruirá tu fe, la llevará a un lugar más profundo de lo que ningún catecismo te ofreció jamás, porque lo que Jesús confió a María Magdalena en la intimidad de la noche no era un secreto contra la fe, era la fe misma, sin filtros, sin intermediarios. Sin las capas de poder que se acumularon después, la fe desnuda, la fe que dice Dios no está en un templo, Dios está en ti, deja tu reflexión en los comentarios. Cuéntame cuál de los 5 secretos te ha impactado más. Si conocías estos textos, si esto cambia tu forma de entender quién fue realmente María Magdalena. Da like para que YouTube recomiende este video a más personas que merecen descubrir esta verdad. Suscríbete y activa la campanita porque vamos a seguir desentrañando los misterios más profundos que la historia oficial intentó borrar. Y comparte este video con alguien que necesite escuchar que las enseñanzas más poderosas de Jesús no están en la Biblia. Están en los textos que la Biblia intentó destruir. Hasta la próxima revelación.